ocupar un lugar en los pocos disponibles, la gente se mataba a disparos. Se enviaron señales pidiendo auxilio en clave Morse. Usaron el famoso código SOS, que a partir de allí sigue siendo la clave más conocida. SOS significa salva nuestras almas, salva nuestro barco, sálvanos o moriremos. Un barco llamado SS California estaba a solo 10 millas del lugar y según sus oficiales habían advertido por radio varias veces a la tripulación del Titanic acerca del peligro. Estas advertencias fueron totalmente ignoradas, llegando inclusive en el último aviso a recibir insultos y pedidos de dejarlos en paz de parte del insumergible barco. Entonces, al ver que sus advertencias eran ignoradas y ser objeto de palabras hirientes, la tripulación del SS California tomó la decisión, junto con su capitán, de apagar la radio y retirarse a descansar. La radio fue apagada solo 10 minutos antes de que el Titanic chocara. Algo que es famoso y en lo que coincidieron varios sobrevivientes fue que la orquesta del Titanic estuvo tocando hasta el final. La canción que entonaban era el himno Más cerca, oh Dios, de ti. El barco se hundió aproximadamente a las 2:20 de la mañana, entrando en las aguas de Terranova. Murieron las 2/3 partes de sus ocupantes y solo 1/3 se salvó. Datos sin importancia, ¿coincidencias? No lo creo. Estoy convencido de que el Señor les estaba dando, a través de este suceso, una voz de advertencia a la generación final al mundo de 100 años más tarde, al nuevo Titanic, a esta sociedad que una vez más se cree indestructible e insumergible. Hoy estamos asombrosamente bajo las mismas circunstancias. La diferencia es que el Titanic del siglo XXI no es un barco de 269 metros. Es el planeta entero navegando en un mar de pecado e inmundicia. Oh, qué tardía sería la hora, cuando ya sin esperanza, tengan que lanzar un desesperado SOS sin respuesta. El Señor en su palabra compara el tiempo del fin de los días de Noé, donde curiosamente otro barco estaba involucrado. El barco de la salvación, un arca rechazada y al parecer no muy codiciable, pero quienes entraron lograron preservar su vida y quienes no, murieron. ¿En cuál de las dos embarcaciones se encontrará usted? Mi hermano, mi amigo, ya sea que conozca al Señor o no, este mensaje es para usted. Póngase a cuentas con Dios, la medianoche se aproxima, el impacto es inminente y no hay bote salvavidas para todos. No se hunda con este mundo que ha decidido dar la espalda a su Creador. Vuélvase a Dios, vuélvase a Dios. Tal vez estas palabras sean la última advertencia del Lord hacia usted antes de llegar a Terranova. Bueno, hermanas, pues vamos a iniciar la clase de esta mañana y vamos a hacerlo por medio de una oración. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Muy bien, oremos. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno y porque tu misericordia es infinita. Gracias, Señor, porque nos has bendecido grandemente, permitiéndonos estar con bien hasta este día. Gracias, Padre, porque tu misericordia, Señor, ha estado en todo momento con nosotros y nos permites la hermosa bendición de tener vida y salud. Rogamos, Padre, en esta mañana que tú hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, quien hable a través mío, que sea un instrumento bajo tus manos y que todo lo que digamos en esta mañana sea para tu honra y gloria y para nuestra edificación. Bendice a cada una de nosotras que estamos aquí reunidas con el propósito de alabarte y glorificarte. En el bendito nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. La clase de esta mañana, si les pido nada más si pudieran apagar sus micrófonos y así ya no tenemos ningunos ruidos por ahí. La clase de esta mañana se llama Acuérdate de la mujer de Lot. La obediencia lleva a la alegría. Y ahí nos está, viene en el pasaje, ¿verdad? Que está en Génesis
capítulo 19, versículos 24 al 29, y vamos a leerla. Ustedes, si me ayudan por ahí, la pueden seguir con su vista. Dice: entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Al día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Haciendo un breve repaso de lo que hemos estado viendo últimamente en las dos clases anteriores, ahí les saqué rápidamente, pues primero, en Génesis 19, del 1 al 23, 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Lot recibe a los ángeles en su casa y come con ellos. Todo el pueblo, jóvenes y ancianos, llaman a Lot y le piden que saque a esos hombres para tener relaciones sexuales con ellos. Lot defiende a los ángeles y les dice que no les hagan daño y que les da a sus hijas que son vírgenes y que haga con ellas lo que ellos quieran. Todo el pueblo se enfurece y tratan de derribar la puerta para entrar por los ángeles, pero los ángeles les dejan ciegos y no pueden encontrar la puerta. Los ángeles toman a Lot y lo meten en su casa y le dicen que tome a su esposa, sus hijas, yernos y a todo lo que les pertenezca, y que salgan porque va a destruir las ciudades. Lot habla con sus futuros yernos y les pide que abandonen la ciudad porque Dios la va a destruir. Los prometidos de sus hijas creían que era una broma y no le creyeron. Los ángeles toman a la esposa de Lot y a sus hijas y la sacan de la ciudad. Y les dicen: escápate y no mires atrás. Lot huye hacia la ciudad de Zoar. Y Dios hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre y destruye a Sodoma y a Gomorra. Muy bien. Vamos a centrarnos en esta clase en la obediencia. La definición según el diccionario de obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Si nos vamos un poco atrás, ¿verdad? De allá en Génesis, recordamos el mandato que Dios les hizo a Adán y a Eva. Dios fue muy claro en este mandato. En Génesis 2, del 16 y 17, nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos cómo este mandato fue muy, muy claro. Sin embargo, como sabemos, Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y conocemos las consecuencias. Esas consecuencias que nos llevan hasta ahorita, al tener la naturaleza del pecado, de haber nacido todos con pecado por esa desobediencia. La mayoría de las veces, nuestra desobediencia es que sabemos qué hacer y simplemente no queremos hacerlo. Por ejemplo, en el video que acabamos de ver hace unos minutos acerca del Titanic, ahí hubo una desobediencia, ya que, como ustedes lo vieron, ellos no escucharon al otro barco de las advertencias que se les dijeron y su consecuencia fue tremenda. Fue la destrucción, fue el hundirse totalmente, y conocemos las consecuencias de lo que sucedió precisamente con ese barco. Ellos no escucharon la advertencia que el otro barco les decía, que tuvieran cuidado de los icebergs, de que había muchos icebergs en ese lugar, y sin embargo no lo escucharon. Simplemente, como dijeron,
sabían qué hacer, pero no quisieron hacerlo. Adán y Eva sabían qué hacer, sabían cuál era el mandato y sin embargo lo desobedecieron. Continuando con la clase del día de hoy. En Génesis 19:26 nos dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. La esposa de Lot no podía alegar ignorancia. Definitivamente ella sabía porque ya les habían dicho, ella ya había sido advertida. Y como vemos a lo largo de las escrituras, el mandato de Dios no era porque estaba siendo cruel, o sea, en este caso cruel con Lot y su familia. Era por su bien, era por su bendición, era por su protección y siempre lo es, aunque no siempre parezca así. A veces desobedecemos porque pensamos que es mejor lo que nosotros vamos a decidir o hacer en lugar de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. La esposa de Lot ya había sido advertida. Había sido un mandato también igual de claro como en Adán y Eva. Era para su bien, era para su bendición. Las consecuencias también fueron muy claras. No solo la orden, sino que les dijo, si no sales, perecerás, ¿verdad? Esa es la desobediencia. Si no sales, el mandato es claro. No mires atrás porque vas a morir. El mandato fue claro con Adán y Eva. No comas del árbol que te dije, del fruto del bien y del mal. ¿Por qué? De cierto morirás. Los mandatos son muy claros, pero las desobediencias con ellos también. Dios hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Él dijo, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué pasó? En los versículos del 23 al 25, vimos incluso en la clase pasada con Isis, que fueron destruidas, que fuego y azufre cayó sobre ellos. Entonces, estuvo claro el mandato y estuvo clara la consecuencia. Continuamos con una pregunta. ¿Qué fue lo que motivó a la esposa de Lot a mirar hacia atrás? Obviamente, pues todo lo que nosotros pudiéramos pensar son especulaciones, ¿verdad? Porque realmente la escritura no nos lo menciona. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, podíamos pensar muchas cosas. Primero, pues tal vez tenía curiosidad. La curiosidad, dice un dicho, mató al gato. La curiosidad mató a la mujer. Una de las cosas que en el audio vimos es que a veces como mujeres, y ella dijo, y voy a caer en una situación tenebrosa, un poquito difícil, como mujeres somos curiosas. Tenemos esa curiosidad, quizás ella también la tuvo, esa curiosidad de saber si realmente Dios iba a hacer lo que dijo, esa curiosidad de saber si realmente iba a ser destruida, como lo comentó, ¿verdad? Pudo haber sido una. Ella no creyó en la advertencia de Dios. Dios fue claro en su advertencia. Dios dijo perfectamente lo que iba a pasar. Iba a destruir, iba a perecer. Dios fue claro. Quizás ella no creyó esa advertencia. Quizás dijo, a lo mejor no. A lo mejor Dios es un Dios justo y no lo va a hacer. Pero sabemos que Dios es un Dios justo, pero también Dios cumple sus promesas y Él cumple sus mandatos. Tal vez ella simplemente no creyó que iba a suceder. O tal vez ella tuvo miedo. ¿Pero miedo a qué? Pues quizás un miedo a un futuro desconocido. Quizás un miedo a no saber qué es lo que le esperaba a ella por delante. Imagínense ir a una ciudad tan pequeña como Zoar y dejar a Sodoma y a Gomorra, que eran unas ciudades en aquellos tiempos muy seguramente grandes y con todas las comodidades de una ciudad, y ahora ir a una pequeña ciudad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder de mi vida si yo obedezco esto?
¿Va a ser mejor? ¿Va a ser peor? ¿Voy a estar como Abraham, como el tío Abraham en las tiendas nuevamente? ¿O me la voy a pasar padeciendo porque en esa ciudad a lo mejor no va a haber alimento? No sé. Su cuerpo había dejado a Sodoma, pero ¿qué pasa con su corazón? Su corazón todavía estaba ahí. Su corazón estaba todavía ligado a esa ciudad, a toda su sociedad, a todas las personas con las que convivía o con las que convivió. Todos ellos, algunos quizás sabemos que no estamos seguros si la esposa de Lot era de Sodoma o si Lot la llevó después. No sabemos eso porque las escrituras no nos lo mencionan. Pero imaginemos quizás que fuera de ahí, pues obviamente ella tenía familiares y tenía muchas personas que estaban ahí a las cuales ella amaba. No solamente amaba la ciudad, sino amaba a las personas, amaba su vida, amaba todo lo cotidiano de lo que ella hacía, todo eso lo amaba. Entonces, ¿dónde estaba su corazón? Pues estaba ahí seguramente. Tal vez tenía añoranza, tenía nostalgia, esa nostalgia de que era su hogar. Recordemos que en este caso, pues era algo sumamente difícil, a lo mejor para también, como decíamos ahorita, de creerlo, ¿verdad? De si había amanecido como normalmente, era un día normal, era una situación que no pudo haber, no debía de pasar. Algo así como nos lo comentaba Isis en la clase pasada, ¿verdad? En Pompeya, era un día normal, era algo cotidiano, todos estaban haciendo sus vidas normales y sin embargo, ¿qué sucedió? Se destruyó por el volcán. Sodoma representaba la conveniencia, representaba la comodidad. Sodoma representaba muchas cosas para la mujer de Lot. Ella simplemente miró hacia atrás, con anhelo por su antigua vida, aún bajo el engaño de que no valía la pena huir del pecado que ella estaba acostumbrada a tolerar. Ella quería lo mejor de los dos mundos. Sabemos que ella era rica porque era esposa de Lot y estuvimos viendo en clases pasadas también que Lot estaba a la entrada de la ciudad y que muy seguramente Lot ha de haber sido una persona influyente en esos lugares. Sin embargo, ellos se habían acostumbrado a tolerar el pecado que sabían que existía en ese lugar. Y era un pecado que precisamente ellos querían, con las personas que fueron, con los ángeles, que ya después supieron ellos que fueron ahí a presentarse con Lot, que estuvieron y todos los que ya vimos ahorita, era el pecado, ellos sabían que era algo mal, que las cuestiones sexuales eran tremendas en esos lugares y sin embargo ellos pues se acostumbraron a tolerarlo, quizás hacerse, como dicen, de la vista gorda o a no poner atención en eso y sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió, verdad? Dios se hastió de esas situaciones y entonces por eso los destruyó. La situación aquí es que quería lo mejor de los dos mundos. Quería, por un lado, estar en Sodoma con todos sus placeres, con todas sus situaciones, pero por el otro lado también conocía de Dios. También conocía que no era correcto, ¿verdad? De hecho, en la escritura nos menciona acerca de que Lot era un varón justo y también por eso Dios le permitió la vida. Entonces vemos todas estas cosas y nos ponemos a pensar, ¿cómo estamos nosotros? ¿En qué situación me encuentro yo? Podríamos ver en conclusión, parece como que no apreciamos lo que Dios nos da. No queremos lo que tenemos. Muchas veces nos vamos tras esas situaciones que el mundo nos ofrece o toleramos la situación de pecado que el mundo nos ofrece en la actualidad. Y entonces vivimos a través de esas cosas
y simplemente no apreciamos que Dios, ¿qué es lo que quiere para nosotros? Lo mejor. Dios siempre va a darnos lo mejor porque Él nos ama. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por amor de nosotros. Y si Él nos ama, obviamente va a querer lo mejor para nosotros, pero muchas veces nosotros queremos estar en medio de los dos mundos. Queremos estar en uno y queremos estar en el otro. En 1 de Juan 2, del 3 al 6, nos dice muy claro, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. La escritura es muy precisa. Aquí lo vemos como se nos menciona en varias preguntas. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Pues muy sencillo, si obedecemos sus mandamientos. Vamos otra vez a la palabra obedecer. Lo que no hizo Adán y Eva, lo que no hizo la esposa de Lot, lo que muchas veces no hacemos nosotros, pues es precisamente obedecer. Dios es claro en sus palabras, muy, muy claro. A veces pedimos por cosas que nosotros sabemos que no son correctas. Y es entonces cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no escuchaste mi oración? Pues porque simplemente no era conforme a la voluntad de Dios, porque tú no estás obedeciendo la voluntad de Dios y estás pidiendo por tus intereses. La obediencia es lo que Dios nos pide. Dice ahí al final, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. No debemos de estar tolerando, como lo hizo Lot en aquel tiempo, el tolerar el pecado, el bueno, no pasa nada, el me acoplo, ¿verdad? Nuestros corazones son atraídos como un imán. El mundo nos jala. El mundo sigue jalándonos hacia su estilo de vida. Un sistema mundial que es pecaminoso, que es malvado y que es condenado a ser destruido. ¿Cuántas cosas diariamente escuchamos en las noticias, escuchamos en las redes sociales que ahorita están a la orden del día? ¿Cuántas cosas a veces recibimos incluso por mensajes y que simplemente sabemos que están mal, pero las toleramos? Y entonces es ahí cuando ya me empiezo a involucrar y me empiezo a que mi corazón, como la esposa de Lot, pues mi cuerpo se iba para otro lado, pero realmente mi corazón estaba allá. La obediencia al mundo sigue todavía. Quiero lo mejor del mundo, pero también de Dios. Me voy estoy en la iglesia, ¿verdad? Ahí es algo, una cosa muy, muy, como lo mencionaba Nancy ahí en el audio, que es algo muy tremendo, de las personas que se creen, ¿verdad? Que yo soy cristiana, yo voy los domingos a la iglesia. Bueno, en este caso pues no podemos estar yendo a la iglesia, pero pues yo me conecto todos los domingos, yo escucho el versículo, yo canto, yo hago, y entre semana hago todo lo que hacen los demás. No soy diferente a los demás. Y entonces es ahí que esas personas se sienten, no, yo estoy bien con Dios. Y sin embargo, no están obedeciendo a Dios. Por eso ahí nos menciona, no, somos atraídos como un imán que me jala y me lleva a hacer las cosas que no debo hacer. Al final, lo importante, ¿qué es lo importante? Pues la pregunta, ¿creíste en el Evangelio y te arrepentiste de tu pecado? ¿Huiste hacia Cristo por misericordia? Eso es lo importante. Te arrepentiste, te has arrepentido de tus pecados y le has pedido a Cristo que entre en tu corazón
y le has pedido a Dios que salve tu vida, lo has hecho. Eso es lo importante. O estás tolerando las situaciones del mundo y no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Dios no salva a las personas porque son buenas. Yo puedo decir, es que yo soy muy bueno, yo hago muchas obras muy buenas, yo ayudo a todas las personas, yo siempre les doy a todos y hago todo con ellas. Ahorita en este caso estoy ayudando con despensas a las personas que lo necesitan, etcétera, etcétera. Puedo hacer muchas cosas muy buenas, pero Él las salva porque creen que son malas y que necesitan ser salvadas, porque han pedido perdón, porque se han arrepentido de sus pecados. Al final eso es lo importante. ¿Qué es lo que estamos pasando en estos días? En estas situaciones de pandemia en donde todas las cosas que nos bombardean son situaciones para mal, son situaciones que nos dan temor, son situaciones que traen a nuestro corazón miedo. Sin embargo, nosotros confiamos en Dios. Dios tiene el control de todo, absolutamente. Y Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros a través de esta situación. Y lo importante es que nosotros sepamos que lo que tenemos que hacer es obedecer su palabra, es seguir su palabra, es seguir sus mandamientos, que son sumamente claros. La advertencia con Adán y Eva era muy clara. La advertencia con la esposa de Lot era muy clara. La advertencia con el video que pudimos ver del Titanic fue muy clara. Sin embargo, no muchos de nosotros nos negamos a obedecer la voz de Dios porque queremos seguir en el mundo. Lo que nosotros debemos hacer es la obediencia. Lo importante es, ¿te arrepentiste? Lo que tenemos por delante, lo que Dios tiene para ti, es más precioso, es hermoso, es bueno, es más verdadero que cualquiera otra cosa que el mundo te pueda ofrecer. Nada que el mundo te puede dar es más hermoso que lo que Dios nos da. La paz que, como dice en Filipenses 4, sobrepasa todo entendimiento y que nos ha dado Dios en estos momentos, es precisamente esa paz que tenemos porque sabemos que confiamos en Dios y aún a pesar de las circunstancias difíciles que estamos padeciendo, tenemos la confianza de que Dios tiene el control. Y eso nos va a dar paz y nos va a dar algo, como en el apóstol Pablo en aquellos tiempos en Filipenses que estuvimos viendo. Regocíjense, no importa, hay que estar gozosos en el Señor. Lo que Él nos pide es obedece la palabra de Dios. Y es muy claro, no mires atrás. Fue muy clara lo que se le dijo a la esposa de Lot. No mires atrás. Nosotros tampoco debemos mirar atrás. No toleremos las situaciones del mundo. No nos amoldemos a este mundo, como también nos dice la palabra. No os amoldéis, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser transformados, cambiados. El evangelio entra en nuestra vida y somos ahora transformados y cambiados y somos otras personas. ¿Y qué nos recuerda? Recuerda a la esposa de Lot, no lo mencionó nuestro Señor Jesucristo en Lucas. Nos dijo, recuerda a la esposa de Lot, no mires hacia atrás. Él se lo volvió a decir a sus discípulos, recuerda lo que le pasó a ella. Recuerda lo que le pasó a tantas personas que han desobedecido y obedece la voluntad del Señor. Muy bien, hermanas, pues esta es la clase del día de hoy y vamos a continuar con las preguntas. Le voy a pedir por ahí a nuestras hermanas Mirna y Anita que nos ayuden para poder coordinarlas.
Nada más quisiera, hermanitas, aclarar, me pidió Oli, algunas dudas que surgieron la semana pasada, más bien explicarlas, ¿verdad? Rápidamente. Surgió la duda de que si Lot tenía otra familia. Lot nada más tenía 2 hijas, ¿ok? 2 hijas, la Biblia lo menciona y lo leímos ahorita, que eran vírgenes. Entonces, los yernos, ¿verdad? No eran todavía no se habían casado. En nuestro lenguaje, pues todavía no eran yernos, eran los prometidos de sus hijas. Los que no hicieron caso de que iba a suceder esta desgracia, que iban a acabar con Sodoma y Gomorra, entonces ellos se burlaron de Lot, ¿verdad? Entonces no tenía otros hijos ni otras hijas, sus 2 únicas hijas eran las que huyeron junto con él, y la Biblia lo dice. Y la otra es la salvación, aunque oremos nosotros por nuestra familia, y eso debemos hacer por los que no son salvos, la salvación es personal, ¿sí? No es comunitaria. No el hecho de que yo crea o que el Señor me salve a mí o a mi esposo, voy a ser yo salva. Sí podemos interceder como Abraham lo hizo, pero el decreto de Dios ya estaba. Él iba a salvar a Lot, probablemente, aunque Abraham no intercediera, era su deseo salvar a Lot, que era un hombre justo, ahí en Sodoma. Y en cuanto a que mencionaron el carcelero de Filipos, ¿verdad? Que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Obvio, si la familia cree, va a ser salva. E inmediatamente después de que dice eso, dice que menciona ese versículo en Hechos 16:31, dice que la familia se congregó, Pablo les habló de la palabra del evangelio y ellos creyeron, ¿verdad? Entonces, la salvación es personal y Lot no tenía más familia que sus 2 hijas y su esposo. Perdón. Es todo. Muy bien, hermana. Anita. Anita lo tiene apagado, Linda. Anita. Bueno. Ahí está, listo. Ok. Hermanas, les recuerdo que una de las que como maestras queremos aprender es memorizar la palabra de Dios. Para estas 4 lecciones de la mujer de Lot, acuérdate, vamos a memorizar Lucas 17:32. Es un versículo muy corto y recuerden que Cristo mencionó estas palabras 1900 años después de que sucedió. Entonces, y lo está haciendo en el contexto del juicio futuro venidero. Entonces, Lucas 17:32 será el pasaje que nos recuerde estos 4 audios que estuvimos estudiando sobre Lot y su familia. Vamos a la pregunta número 1. Define con tus propias palabras qué es obediencia. ¿Alguien quiere participar? ¿Puedo participar? Claro. Sí, claro. Sí, bueno, yo puse que es obediencia, abandonar tu voluntad y deseos por aquello que se te pide hacer. Muy bien. Es algo que se pide hacer y tú estás dispuesto a dejar algo para hacerlo. Sí, estás dispuesto a abandonar tu voluntad, ¿verdad? Y tus deseos. Sí. La hermana Guille nos mandó sus respuestas a través del WhatsApp y ella puso hacer lo que se te pide. Muy bien. Entonces, en la clase vimos que obedecer es cumplir la voluntad de quien manda, cumplir una ley, etc. En este caso estamos en el contexto de la palabra de Dios. Entonces, obedecer a Dios sería llevar a cabo, cumplir con las ordenanzas de la palabra de Dios. La número 2, hermanas, es una pregunta personal que cada quien contéstela delante del Señor. ¿Hay alguna área de tu vida en la que no estás obedeciendo a Dios?
Y aquí más que contestar la pregunta, después de contestarla sería, pues orar para que el Señor nos lleve a ser obedientes en esa área de nuestras vidas que no estamos siendo obedientes a Él. Entonces, esta es una pregunta personal, abierta, cada quien la contesta. La número 3. Compara el mandato dado a Adán y Eva en Génesis 2, 16 y 17 y el dado a la mujer de Lot y a Lot en Génesis 19, 15. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. ¿La puedo contestar? Sí. Bueno, dice, por ser desobedientes fueron desterrados del paraíso, o sea, Adán y Eva, ¿verdad? Y ahora sí tenían que trabajar. O sea, por ser desobedientes, por la curiosidad de Eva. Luego, la desobediencia de la mujer de Lot, al voltear atrás, la convirtió en estatua de sal. Ella sintió curiosidad. Su cuerpo había dejado a Sodoma, pero su corazón estaba ahí, en Sodoma todavía. Eso fue lo que la hizo mirar atrás, la curiosidad de ver todo lo bueno y todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, siempre la desobediencia trae, pues sus consecuencias, castigo, desilusión. Y la obediencia siempre nos trae alegría, satisfacciones y bendiciones. Ok, muy bien. Fíjense bien, nos está diciendo que compara el mandato. Está bien lo que dijiste, Estrellita, nada más que era un mandato claro. Ah, sí, pues sí. Era una orden. Un mandato que traería consecuencias tanto si se desobedecía o si se obedecía, y era un mandato para el bien de ellos. Entonces, es bien importante, la clase de hoy se llama La obediencia lleva a la alegría, y la podíamos poner en negativo. La desobediencia lleva al sufrimiento, al castigo, etcétera, ¿verdad? El mandato era 4. obedecer. ¿Perdón? El mandato era obedecer a Dios. Era obedecer a Dios. Entonces, recuerden, la pregunta dice, compara el mandato entre Adán y Eva y Lot y su esposa. Entonces, era un mandato muy claro, tendría consecuencias si no era obedecido, y Dios se los estaba dando para su beneficio, para su bien. Así es. En la pregunta 4 dice, existen varias interpretaciones de lo que motivó a la mujer de Lot para mirar atrás. ¿Cuál sería la tuya y en qué sustentas tu respuesta? Prácticamente esta pregunta la vimos durante el desarrollo de la clase, ¿verdad? No sé si alguien quisiera agregar algo más. Vimos cómo, pues, tuvo curiosidad, todo lo que estaba dejando la estaba atrayendo nuevamente, todo eso la hizo voltear atrás. Sí, porque también ella estaba pensando, ¿cómo voy a ir otra vez a vivir en campañas como vivía Abraham, ¿verdad? Ya teniendo ella una casita, sus comodidades, sus lujos, todo eso la hizo voltear. Muy bien. Pero eso es lo que creemos, lo que nosotros creemos. En la Biblia no lo maneja, ¿verdad? Entonces, no, sí. Entonces no podemos asegurar que eso es lo que estaba pensando. Eso es lo que suponemos por el entorno en el que se presentaron los hechos, ¿verdad? Sí, la pregunta dice, existen varias interpretaciones. Pues su curiosidad, fue su curiosidad. Muy bien. Su falta de fe. Sí, su falta de fe en lo que Dios es en cuanto a la ordenanza de Dios. Sí, porque ella en sí fue su desobediencia. Sí, pero ella no quería a Dios. Sí sabía de Dios, pero su corazón estaba en otra parte. El que fue rescatado fue Lot por su obediencia, ¿verdad? Lot fue rescatado porque era un hombre justo.
Correcto. Hermanas, ¿Sí? sí, para mí, para lo que yo, o sea, pienso y siento, y como está escrito en la Biblia, es el pecado que uno conlleva o que uno comete, es lo que te lleva a la desobediencia. Y eso era lo que a ella la motivó, en realidad fue el pecado que había en su corazón, ya sea de atesorar lo que había en Sodoma y Gomorra, o de dejar atrás la vida que ella tenía en Sodoma y Gomorra. Muy bien. Yo quisiera aquí agregar algo sobre la obediencia y la desobediencia. La obediencia es una expresión de nuestra fe, de nuestro creer en Dios. Cuando desobedecemos es porque no creemos lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí? Entonces es falta de fe, falta de confianza en Dios. Cuando en alguna área de nuestras vidas estamos desobedeciendo a Dios, es porque no creemos en Él. Ya sea que nos falte valor, pero no tenemos confianza en lo que Dios nos está diciendo que va a suceder o que debemos hacer. Eso fue lo que pasó con la esposa de Lot. No creyó. No le creyó a Dios, ¿verdad? Y desobedeció. Muy bien. El pecado detrás de la desobediencia es la falta de fe. Acuérdense que son una misma moneda y eso nos lo dice Santiago. Fe sin obras es muerta. ¿Qué es la obra? La expresión de mi obediencia a Dios. ¿Verdad? La fe Muy sin bien. obras es muerta. Si no hay obras, si no hay obediencia, es que no hay fe. Gracias. Muy bien. La última pregunta realmente considero yo que es muy, muy importante dentro del contexto de estos 4 audios, porque realmente estamos viendo una historia que sucedió hace 4,000 años, pero la pregunta es, ¿qué me está enseñando esta historia a mí? Ese mismo juicio vendrá y los que obedecen la palabra, los que son salvos, ellos quedarán fuera de ese juicio, los que no, no. Entonces, aquí la pregunta dice, ¿a qué personas salva Dios? Fíjense bien, hermanas, a la luz de toda la palabra, debemos entender que todos somos pecadores, como dice Romano, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿a qué personas salva Dios? A las personas que reconocen su pecado, su condición de pecado. Recuerden, la salvación es un acto, como decíamos, personal, es una decisión personal. Y a la luz de la palabra de Dios, es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Entonces, ¿a qué personas salva Dios? A aquellas que reconociendo su pecado y que ese pecado las tiene apartadas de Dios, por fe aceptan a Cristo como su Salvador. Aceptan el Evangelio. Hermana, yo quisiera agregar ahí, yo creo que antes de eso es primero, ¿quién salva a Dios? A los que Él quiere primero. Sí es. A los que Dios quiere salvar, son los que son salvados. Primero a los que Él quiere, a los que Dios quiere salvar. Luego Él pone en nuestro corazón la obediencia, el arrepentimiento, el buscarlo por fe. Pero obviamente Él es a quien Él quiere salvar. Y perdón, hermanas, ¿a quién quiere Dios entonces salvar? Al pecador. Bueno, sí, pero me está diciendo la hermana que Dios primeramente salva al que Dios quiere y después a los que nos obedecemos, a los que tratamos de ser buenos, a los que no pecamos. Entonces, no entendí bien. No quise decir eso. Lo que quiero decir es que a quien salva a Dios es que a los que Él quiere. Y la obediencia, la fe, el arrepentimiento
vienen después de esa salvación. Él Ah, ok. produce nuestros corazones. Entonces, no por lo que yo haga, porque yo sea obediente, Dios va a salvarme, pues porque mi naturaleza pecaminosa está constantemente viendo a Dios y no quiere obedecer, porque esa es mi naturaleza, pero Dios pone en nuestro corazón el querer. para hacer, exactamente. Nosotros, Hermana, no, dígame. No termine, hermana, después digo yo. No, o sea, solamente eso quería agregar. Antes del arrepentimiento, de la fe y de esos actos que Dios pone en nuestro corazón, yo puse a quienes salva Dios, a los que Él quiere, primero. Bueno. Esa fue la respuesta que yo puse. Bueno, mire, yo tengo esta respuesta que viene en su palabra. Dice, ¿a qué persona salva a Dios? Dice en la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ahí viene la respuesta, que si creemos en Él, nos arrepentimos y creemos en Él y tenemos confianza en Él y le obedecemos, nos salva. Porque Él así nos lo dice en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, hermanos. Sí, hermanas. Estaríamos cayendo entonces ahí en cuestión de obras. Entonces, si lo hago, Él me salva. No es así. Bueno, Dios tiene misericordia. Si creo en Él, si creo en Él. Tener misericordia. Y vengo a arrepentimiento. El venir a arrepentimiento es perdón. Si primeramente arrepentirse, viene el arrepentimiento primero, ¿verdad? Pero porque Dios pone en tu corazón el venir a arrepentimiento. Sí, definitivo. Sí, hermana. Si me permiten, aquí el punto es que las dos comentarios creo que van por el mismo sentido. Es Laurita, creo, porque no las tengo a todas, ¿verdad? Es Laurita la que está diciendo, ¿verdad? Que primero el Señor nos escoge. Claro que la salvación es por gracia. Nosotros no tenemos que hacer nada para que el Señor, para ser salvos. Pero es obvio que si no, Él pone el querer como el hacer en nosotros para poder nosotros creer en el Señor Jesucristo y obedecerle, ¿sí? Entonces, Él nos escoge y si estamos aquí, pues es porque Dios tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? O si alguien está orando o si alguien está con el Señor, ¿verdad? Leyendo su palabra, es porque Él tiene un propósito para la vida de esa persona. Sí, porque Él pone ese querer como ese hacer. A muchas gentes se le puede hablar y ahorita no es el momento, no sabemos si el Señor lo tenga después, ¿verdad? Pero entonces, es cierto, no tenemos que hacer nada para ser salvos, pero tenemos que creer en el Señor Jesucristo y vamos a ser salvos, ¿verdad? Porque si no lo creemos, pues de nada nos sirve. Sí, definitivamente, a la luz de la palabra, la obra de la salvación es por gracia, por obra del Espíritu Santo que convence al pecador. Indiscutiblemente está lo que mencionaba, la doctrina de la predestinación. No me quería yo meter mucho en esa, pero debe haber ese reconocer mi pecado, es obra del Espíritu Santo en mi vida. Porque yo me creía muy buena, yo me creía muy buena, yo no hago esto, yo no. Pero la salvación no es por obras. ¿Qué tan buena soy? Ya la Biblia dice que soy pecador y que la única forma es reconocer mi pecado y que yo no puedo hacer nada y por fe aceptar a Cristo. El nacer de nuevo, ¿verdad? Lo que se conoce como el nuevo nacimiento espiritual. Entonces, el nuevo nacimiento, la salvación es obra del Espíritu Santo en el ser humano. Y la vida cristiana es obra, el crecimiento en la vida cristiana es obra del Espíritu Santo en la vida de Dios. O sea, nos sigue redarguyendo y mostrando nuestro pecado y llevándonos a crecimiento. Entonces, no tenemos nada de qué gloriarnos nosotros. Yo soy mejor o tú peor o yo esto, porque todo es obra de Dios a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas.
Muchachas, si yo puse que era por el temor a Dios, ¿no está correcto? No. ¿El temor a Dios? Sí, Pues, o sea, yo sé que porque a quién salvaba a Dios, yo puse por el temor a Dios. ¿O cómo era la pregunta? Y es que como no la tengo ¿a qué aquí. personas salva Dios? A Dios. Yo puse a las que le temen a Dios. O sea, ¿Pero qué entiende por temer a Dios, hermano? o sea, el respeto, precisamente la obediencia, el no pecar, el pues ser una persona buena. Eso pensaba yo, no es así. Es que no le sé yo mucho, pero ustedes díganme. No. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, yo lo hilo con lo siguiente, o sea, hay un libre albedrío que nos da el Señor y que la esposa de Lot lo toma. Ella decide voltear cuando ya estaba encaminada a ser salva, pero toma la decisión de ver atrás, o sea, no obedeció lo que los ángeles le dijeron, no voltees, y ella decide voltear. Hay un libre albedrío, pero por otro lado, lo que menciona Lucy, siempre que ya estamos entregados a Dios, hay que tener o pedir un espíritu de temor, porque la misma Biblia también de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando ya estamos encaminados hacia la salvación, Lucy, hay que pedir a Dios el espíritu de temor, precisamente para no dudar en las tentaciones, que no voltees atrás. Cuando Él te pida obediencia, tú tengas esa firmeza, porque ya tienes desarrollado el espíritu de temor. Después pedir espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, los 7 espíritus que vienen en Isaías, ¿de acuerdo? Pero se va dando en crecimiento, Lucy. Ok, sí, está muy bien. Muchas gracias. Sí, Lucy, lo que tenemos aquí claro es, todos somos pecadores, no podemos hacer nada, y Dios nos ama y creó el plan de salvación a través de su Hijo, y Él va a producir en nosotros. Hay cuestiones doctrinales, hermanitas, que tal vez podríamos ver la próxima, así rapidín, nada más, rapidín, 3, 4, 5 minutos, para ver que somos elegidas por gracia para ser salvas, ¿sí? Y 2, el libre albedrío únicamente lo tienen los que ya son salvos. Una persona que no es salva no tiene libre albedrío. Así es. Entonces no podemos eso ver porque ya estamos en tiempos para ir a iniciar el curso de predicación. Les damos muchas gracias a todas las que se han podido conectar el día de hoy. Tenemos un muy buen número de personas nuevas. Gracias a Dios por sus vidas, gracias por estar conectándose. De verdad, creo que ha sido para bendición de todas y para nuestra edificación, ¿verdad? Seguimos el próximo domingo, primero Dios, con la clase del cuarto auto. Con nuestra hermana Leti, que ella es la que va a dar la clase. Y bueno, hermanas, pues que Dios las cuide, las guarde, las bendiga. Cuídense mucho en todos estos días. Acuérdense, como dicen, ya está muy trillado, pero no salgamos de casa. Es mejor hay que obedecer, Oli, hay que obedecer. No decir, no pasa nada, no pasa nada. No nos pasa nada, es un ratito, ¿verdad? Bueno, que el Señor las cuide y las guarde y seguimos en contacto. Bendiciones para todas. Si tienen dudas, mándenlas por el WhatsApp. Así es, la pueden mandar sin problema. Durante la semana para contestarlas en la próxima clase. Que Dios las bendiga, hermanas.